y un honor escucharle. Siempre es motivante, para mi persona, debo decirlo. Siempre es un gusto escucharle y aprender todas estas reflexiones a las que nos llevan sus conferencias. Bienvenida. Adelante. Su Dile que vas a escuchar. Claro. Maestra, está silenciado su micrófono. Lo puede activar, maestra, en el icono donde aparece un micrófono. Puede darle clic ahí para desactivar. Y ahí podrá activar su audio. Sí, maestra, usted puede activarlo ahí manualmente dándole clic en el dispositivo, en el micrófono. Puede darle clic y se va a activar su audio para que le podamos escuchar. Está desactivado, aparece un micrófono y una diagonal en donde nos indica que está desactivado. Si le da clic en el icono, se va a desactivar y vamos a poder escucharlo. O si no se puede activar, también lo que puede usted hacer es salir y volver a entrar para que se reinicie, porque no se le escucha. Sí, maestra, se desactivaron los audios para mantener en silencio la sala, pero individualmente uno puede volver a activar su micrófono. Si gusta puede salirse y volver a entrar, no se preocupe. Ok, vamos a esperar tantito que la maestra se vuelva a conectar. Sí, gracias.
¿Ahí ya me oye? Ya le escuchamos, maestra, adelante. Sí, pensé que Querubín desactivaba mi audio. Entonces no puedo. Sí, es que desactivamos los audios para mantener ahí. Adelante, maestra. No, pero no. Entonces, discúlpenme. Les decía que quería empezar la conferencia hablando justamente del momento actual que está viviendo el movimiento feminista y, por tanto, la teoría feminista y de género. Desafortunadamente y afortunadamente hay en el entramado social actualmente muchísimo interés sobre lo que está construyendo la teoría feminista, pero ha sido necesario justamente regresar a las raíces de la teoría feminista para hacer explicaciones sobre discusiones actuales como lo que se está legislando actualmente. Entonces, una parte de la agenda actual de los derechos humanos de las mujeres tiene que ver con cuestiones que nosotras considerábamos como que ya habíamos avanzado y como que ya había habido una serie de logros, digamos, en materia de derechos humanos, que pensábamos de alguna manera que podíamos ir construyendo más hacia adelante. Sin embargo, una de las preocupaciones actuales del movimiento feminista y de la teoría feminista es el entendimiento claro sobre algunos conceptos que tienen que ver sobre derechos humanos y sobre todo el concepto que tiene que ver con la discriminación sexual, es decir, los derechos humanos de las mujeres, y en ese sentido el concepto de qué es lo que cabe en este concepto sobre las mujeres se hace muy importante. Una de las distinciones principales que hemos tenido que hacer actualmente para empezar a referir justamente a los derechos humanos, que tiene que ver con esta discriminación en razón del sexo, es la distinción entre violencia contra las mujeres y violencia de género. Entender el género y sus tres concepciones posteriores, digamos, a la construcción de la diferencia sexual. Entonces, digamos que lo primario sería la diferencia sexual, es decir, la construcción de los sujetos hombre y mujer en oposición binomial sexogenérica, y después lo que se agrega a los cuerpos sexuados en materia de género. Es decir, el género siempre va a hacer referencia a la construcción cultural, a la atribución de roles sexuales y de género, y además, por supuesto, a las relaciones de poder entre los géneros. Pero el binomio hombre y mujer, digamos, que se sostenía, es decir, la racialización en materia de sexo, es más actual que nunca, precisamente porque habría que discutir si estas nuevas tendencias teóricas que tienen que ver con las nuevas identidades o con las identidades de género, que son género movibles, benefician o no a los derechos humanos de las mujeres. Y en ese sentido va a ser una parte de la conferencia, y en otro sentido la otra parte de la conferencia, que tiene que ver con la agenda actual en materia de derechos humanos de las mujeres, haría referencia a la clásica apuesta del movimiento de mujeres y los derechos humanos de las mujeres al derecho. Y una revisión central, sobre todo, en concentrarnos en pensar en que digamos, hemos pasado precisamente por varias etapas en donde estas apuestas, por ejemplo, a la legislación que tenía que ver con la regulación en materia de feminicidio, de desaparición o de transparencia en materia, sobre todo, de las situaciones estadísticas que ocurren a las mujeres, es decir, de conseguir las estadísticas divididas entre los dos sexos, pues eran un avance que nosotros considerábamos justamente ya determinado. Sin embargo, toda la teoría y todo lo que está ocurriendo teóricamente y estas discusiones en las legislaturas, sobre todo de los estados, por ejemplo, sobre los vientres subrogados, la regulación de la prostitución o las cuestiones identitarias que tienen que ver con la regulación del permiso para definir la identidad desde la edad de la niñez, es decir, cambian todas las cuestiones que nosotros considerábamos ya determinadas. Por ejemplo, en el caso de la identidad, el definir una identidad durante la niñez implicaría poner en cuestión la capacidad jurídica de las niñas a consentir actos sobre el propio cuerpo, es decir, harían atrás cuestiones como la prohibición del matrimonio infantil, la prohibición de las relaciones sexuales entre personas adultas y niñas, y sostendrían, digamos, una tendencia hacia ciertos derechos. Entonces, en ese sentido, el combinar lo que es la teoría feminista con justamente la situación de los derechos humanos de las mujeres me parece sumamente importante,
Y bueno, creo que de las cosas que considero yo más importantes el día de hoy es dejar un espacio, breve por supuesto, para que se hagan preguntas y respuestas. Entonces, el género y la teoría de género y la teoría feminista y el movimiento feminista en las calles van a ser determinantes para la situación de los derechos humanos de las mujeres. Estas aclaraciones teóricas van a ser algunas de las cosas en las que yo me quiero concentrar más el día de hoy en esta conferencia, porque me parece muy importante. Quiero empezar diciendo justamente que según datos del INEGI, la cifra del año 2015 a la fecha en materia, por ejemplo, de mujeres asesinadas en nuestro país se ha duplicado. Por ejemplo, en promedio, en el año 2015, 6.5 mujeres eran asesinadas aproximadamente, eran un total de 2.383 mujeres. Y no sabíamos cuántas de esas mujeres se trataba de feminicidio, porque todavía algunas entidades de la República no tipificaban el feminicidio y pues pensábamos que el número de investigaciones que tenían relación con el feminicidio, de muertes o asesinatos violentos contra las mujeres que no se tipificaban como tal, tenía que ver con la falta de regulación del tipo penal de feminicidio. En promedio, para el 2016, 7.7 mujeres fueron asesinadas en México, aproximadamente 2.803, es decir, subió un punto porcentual. Para el 2017, 9 mujeres fueron asesinadas. Estoy hablando de asesinatos violentos contra las mujeres que se registraban por el Sistema Nacional de Estadística de Seguridad Pública, que hace como la numeralia, digamos, respecto a los asesinatos violentos. Había una distinción entonces entre el número de asesinatos violentos para el 2017, que eran 3.430, para el 2018 en promedio 10 mujeres fueron asesinadas en México. Para el 2018, digamos, ya teníamos una cifra de aproximadamente más de 3.810 mujeres. Para el 2019 estas cifras aumentaron el 4.9, la cifra exacta del 2019 ya nos implicaba, por ejemplo, la apertura de varias carpetas que tenían que ver con el feminicidio. Sin embargo, lo que nos ha permitido tener las cifras históricas del número de asesinatos violentos de mujeres y la comparación con el número de legislaturas, es decir, las 32 legislaturas de las entidades federativas tienen regulado ya el delito de feminicidio, igual que la federación. Sin embargo, no hemos visto el aumento en el número de carpetas de investigación por feminicidio. Entonces, lo que estamos viendo es que va a haber una regulación práctica, es decir, las legislaturas regulan, es más, sancionan con penas muy altas de entre 30 y 60 años de prisión a quien asesine violentamente a una mujer, y sin embargo, la investigación no se realiza por el delito de feminicidio. En total, de estos 3.810 casos que se hizo la numeraria durante el 2018, solamente el 4.2% del total de asesinatos de mujeres fueron investigados como feminicidio. Esto nos permite, por ejemplo, hacer como una acotación respecto a las razones por las cuales una legislación va a ser desregulada en la práctica, digamos, y hablan justamente del estatus de las mujeres, ¿no? Cuando nosotros pensamos en que ya existe una sentencia, como el caso de la sentencia Mariana Lima Buendía, desde el año 2013, que obliga a investigar todas las muertes violentas de mujeres como feminicidio, pues no nos explicamos la razón por la que muchos de estos feminicidios que están en la numeralia de la Secretaría de Seguridad Pública como asesinatos violentos de las mujeres, en realidad dejan de aparecer en esta numeralia. Y empezamos a ver que aumenta el número de suicidios de mujeres. Justamente el caso Mariana Lima Buendía nos permitía ver que la cifra de suicidios podría ocultar un alto número de feminicidios. Una de las razones que explican el por qué no se investiga por feminicidio es el conjunto de requisitos que se adicionan a la investigación y la diferencia entre la investigación del feminicidio con el homicidio. Y la falta de comprensión de los operadores de justicia de lo que son justamente la violencia contra las mujeres y lo que se ha llamado las razones de género, que es algo que se oculta. Pero el tipo penal de feminicidio se construye pensando en el asesinato de las mujeres por el hecho de ser mujeres. En ese sentido, el concepto político
de las mujeres se vuelve central en la investigación del feminicidio, es decir, a las mujeres se les mata principalmente como una práctica de discriminación sexual en razón de género, pero que tiene que ver con la perpetuación del control sobre el cuerpo de las mujeres por un grupo de personas, que en este caso son los varones. Cuando nosotros agregamos este concepto de razones de género, que también es parte de la teoría, digamos, feminista, estamos pensando en lo que se atribuye al cuerpo, justamente roles sociales, cultura, poder, ¿no? o desprovisión de poder, que se le atribuye al cuerpo. Esta confusión respecto a la discriminación sexual como el eje primario para la investigación de todos los delitos o todos los asesinatos o todas las prácticas violentas contra las mujeres como feminicidio, y la confusión con las razones de género que está, digamos, enlistada, es algo muy importante que nos permite observar que efectivamente el concepto de violencia contra las mujeres se ha desdibujado en los tipos penales y que justamente es necesario hacer un recordatorio, digamos, justamente en el avance y cómo fueron avanzando los derechos humanos de las mujeres. Si bien el feminismo de la igualdad, o lo que se conoce como la primera ola del feminismo, propugnaba justamente porque tuviéramos exactamente los mismos derechos o la misma categoría como humanas dentro de las constituciones, es decir, esto que decía el artículo 4 constitucional, hombres y mujeres somos iguales ante la ley, digamos que el feminismo justamente de la diferencia, conocido, en donde además se ubica esto que se llama el feminismo radical, establecía la necesidad de ver a la discriminación sexual como el eje central de las violencias que sufrían contra las mujeres. Y la violencia contra las mujeres justamente se explica y se centra en la discriminación sexual basada en la diferencia sexual que es primaria al género. Esto podría parecer menor, pero si se trata de un investigador o de alguien que está tratando de entender el concepto en sí de feminicidio, y nosotros tratamos de historizar este concepto de feminicidio cuando sus creadoras, Jill Rafford y Stafford, y trataron de hacer el concepto, decían qué es lo que las mujeres tenemos en común, y justamente una cuestión que las mujeres tenemos en común, por supuesto, es el sexo, que es antes de la asignación del género, y el sexo, hombre y mujer, son determinantes en la hora de la discriminación sexual. En ese sentido, autoras como André Michel nos van a decir que recordemos que cuando nosotros hablamos de racialización sexual, este binomio de raza nos permite observar a qué nos estamos refiriendo, es decir, a las mujeres se les mata por no ser hombres, como a los negros se les mata por no ser blancos. Estos binomios deben de sostenerse para comprender efectivamente la diferenciación, es decir, que es la diferencia como práctica de violenta, es decir, el proceso de diferenciación sexual implica que para ser hombre se requiere el ejercicio de la violencia en un sistema de comunicación entre varones para ratificar la pertenencia y, por supuesto, la dominación sexual sobre los cuerpos de las mujeres. En este sentido, la violencia va a ser una práctica recurrente de la masculinidad que hace necesario que se creen este tipo de tipos penales, ¿no? Las mujeres son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. No necesitamos, además, asignar estas prácticas de género, que sería en segundo lugar las prácticas que tienen que ver con la asignación sexogenérica, pero el propio sexo, o sea, mujeres, ya es una práctica de discriminación sexual. Entonces, el feminicidio en situación primaria es una práctica de discriminación sexual y en segundo, obviamente, es una práctica de discriminación por razones de género. Nos ponía, les digo, a hacer un estudio sobre el origen del concepto, en el que Radford narra justamente cuando crea este concepto y se encuentra en una Tribunal Internacional de las Mujeres, escuchando cómo se asesinaba a las mujeres en cada uno de estos lugares, ¿no? En la India, en Afganistán, y la forma en que las mujeres eran asesinadas por el hecho de ser mujeres, basado justamente en la discriminación sexual, es decir, en el hecho de tener vagina o pene. Entonces, estas relaciones que se dan entre los sexos
que surgen, digamos, en esta desigualdad de poder y la separación de estas relaciones de la biología y la construcción social que se hace alrededor de los sexos es primaria al género. Este orden, digamos, de lo femenino que se agrega a los cuerpos sexuados ya sería la segunda cuestión